En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, hermanos, vamos a tener un tema en esta noche con el título Alianza Dominical. Vamos a notar cómo los poderes de la tierra se están uniendo para implantar un falso día de reposo. Por ejemplo, vamos a notar en este estudio ya que en la mayoría de los países europeos ya se están uniendo en alianza dominical. Pero antes le voy a invitar a todos mis hermanos aquí en la iglesia a que nos postremos para que tengamos una oración. Oremos. Amante y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por el poder de tu Santo Espíritu. Bendice a toda la hermandad en la ancha faz de la tierra. Bendice a aquellos que están pidiendo por su salud. Ayúdales a hacer cambio en su vida. Ayúdanos a prepararnos para la gran crisis que se aproxima. Ayúdanos a guardar el mandamiento del sábado y todos los mandamientos de tu ley. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, alianza dominical. Ese será nuestro tema para esta oportunidad. La alianza que hubo entre Constantino y la iglesia está a punto de repetirse. Por ejemplo, el 3 de marzo de este año 2024 fue el día del domingo en Europa, donde allí se proclamó que debía legislarse un día sin trabajo. Esta alianza, allí formaban parte todos los obispos europeos, y toda Europa fue testigo de ese gran día. Las profecías apuntaban de que el poder que se opone a todo lo que se llama Dios, el hombre de pecado, que aparece en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, se iba a sanar la herida que recibió en el pasado. Esta herida que le provocó Napoleón Bonaparte. Muchos creen aún que esta herida va a tardar mucho para sanarse, pero los eventos proféticos y los eventos que están ocurriendo a nivel de Europa dan a entender de que esa herida que comenzó a sanarse muy pronto será sanada. Quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 13 y el versículo número 2 y número 3. Dice la palabra de Dios: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 3. Usted se preguntaría, ¿en qué punto específico de la historia, hermano que está viendo, comenzó a sanarse esta herida de este poder que se opone a Dios? Bueno, el 11 de febrero del 1929, el Papa Pío XI y Benito Mussolini hicieron un pacto llamado el Pacto de Letrán, donde la Santa Sede recibió todo su poder concerniente al punto geográfico para que se diera inicio a la Santa Sede allá en Roma. Eso ocurrió el 11 de febrero del 1929, repito, cuando Benito Mussolini le entregó el poder que el Papa había perdido, el poder que Napoleón Bonaparte le había quitado. Desde ese punto, hermano querido, comenzó la herida a sanarse. Y repito, los eventos proféticos, todas estas uniones que se están dando, donde los comediantes, donde los estadistas, donde todo el poder ecuménico se está uniendo con el poder papado. De modo que esta herida se está sanando delante de nuestros ojos, hermanos queridos. Ahora, desde esa fecha el 11 de febrero de 1929 comenzó esta herida a sanarse.
De modo, hermano, que Europa está preparando el terreno para la ley dominical. Diversos actores y encuesta política así lo demuestran. Lea conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y el versículo 16 y 17. Y hacía que todos, los pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, siervos y esclavos, se le pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amados, va a llegar el tiempo cuando todos aquellos que observen la ley de Dios tal y como está escrita en las Sagradas Escrituras, todos los fieles que guarden el sábado, cuando el gran populacho se una en punto común en lo que tiene que ver con observar el domingo, con el cambio climático, con una agenda que guarda mucho secreto, cuando todos estén de mutuo acuerdo y solo un grupito esté guardando el sábado, va a ser un tiempo de prueba para el pueblo remanente. Una red de más de 100 alianzas nacionales con el mismo fin, sindicatos, organizaciones empresariales y organizaciones de sociedad civil, iglesia en poder ecuménico, religiones, todos se están uniendo en el punto de guardar el domingo. Hermano, el domingo viene. Esa alianza dominical está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Notamos que en Europa, en ese día, el 3 de marzo, piden promover el domingo como día de descanso de cara a las elecciones europeas. Vimos por primera vez en el mundo que este poder, representado por la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, está uniendo todos los poderes de la tierra para que se unan con él, para así poder combatir contra el pueblo remanente. Por ejemplo, si nosotros vemos en lo que se publicó en las páginas web, la mayoría de las páginas web piden promover el domingo como día de descanso de cara a elecciones europeas. Eso ya pasó cuando se publicó este artículo que están viendo en pantalla. Poder dedicar una jornada al ciclo de forma simultánea, dicen ellos, es la clave para la salud mental y para combatir la soledad, afirma la Alianza Europea por el domingo. Es decir, ellos dicen, necesitamos un día para la familia, para el descanso mental, para disminuir el estrés, y ese día es el domingo. Ya eso casi es un hecho en Europa, hermanos queridos. En un comunicado hecho público con motivo de la celebración del día 3 de marzo, el Día Europeo por el domingo, se le llamó que ese día debe ser un día sin trabajo, donde esta alianza dominical, compuesta por la mayoría de los obispos de Europa en la Unión Europea, allí dijeron ellos, y quedó esto como escrito, que ese día debe legislarse un día de descanso dominical, un día sin trabajo. Ahora bien, hermanos queridos, ¿cómo las profecías apuntaban a que esto iba a ocurrir? No solamente el día 3 de marzo fue dedicado al descanso dominical, sino que también fue un día donde la Iglesia Católica lo dedicó como celebración a los muertos, como la canonización de aquellos santos, entre comillas, que ya habían fallecido. Ahora, es un poco irónico que ese día, el 3 de marzo pasado, fue dedicado también a la canonización de los muertos y a la veneración de los muertos. Es un poco irónico porque, según este artículo europeo, estaban canonizando y celebrando
muchos mártires que habían muerto. Pero la gran ironía es que la mayoría de esos mártires fueron muertos también a mano de Roma. Nota lo que dice Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto se hizo más evidente porque en el año 2000 el Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente por toda la sangre derramada en la así llamada Santa Inquisición. Esto quedó plasmado en todos los periódicos de Estados Unidos y fue un espectáculo que el Papa Juan Pablo II pidiera perdón por toda la sangre derramada en la Santa Inquisición. Eso ocurrió en el año 2000, que todavía hoy día está plasmado en algunas páginas web que ustedes pueden comprobar. Ahora volvamos otra vez un poquito más a lo que fue ese domingo 3 de marzo, que se bautizó con el nombre el Día del Descanso Dominical en Europa, pero también fue un día del Santorial. Usted se preguntaría, ¿qué es el Santorial? El Santorial romano, que está muy ligado a la adoración del domingo, en este día, en el 3 de marzo, se dedicó para la veneración de los muertos y se dedicó para la canonización de algunos santos, entre comillas. En ese día, los familiares que habían perdido algunos familias, valga la redundancia, si llevaban una cantidad de dinero a la iglesia, a la cátedra, o si hacían penitencia, o si hacían cierto sacrificio, entonces a través de una indulgencia, estos familiares que estaban en el purgatorio allí, purgando sus pecados, quemándose, por medio de esta indulgencia, por medio de estas dotes de dinero y por medio de estas misas, entonces eran sacados de allí y pasaban a la gloria. Algo que totalmente no es bíblico, algo totalmente falso. Pero eso es lo que hace el poder de la bestia de Apocalipsis 13. Otra cosa también que ellos promueven, que ese domingo 3 de marzo debía darse un poco de ociosidad para que las personas puedan estar en paz y sin estrés. Pero notamos que la palabra de Dios dice que parte del pecado de Sodoma y Gomorra precisamente fue la ociosidad. Lea conmigo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 16 y el versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Notamos, hermanos queridos, que la ociosidad, Dios nunca ha estado de acuerdo con la ociosidad. Por eso el cristiano siempre tiene que estar haciendo algo que pueda repercutir en beneficio de la obra de Dios. Pero esta alianza dominical europea promueve la ociosidad. Hoy el mundo está lleno de violencia, de maldad. Imagínate que se promueva más ociosidad. Tremendo. Todo lo que esta alianza hace va en contra de los principios de Dios. Sabemos, hermanos, por la historia que el emperador romano Constantino promulgó la primera ley conocida sobre la prohibición del trabajo dominical por razón de aparentemente asociada a la religión. Esto ocurrió en el año 321 después de Cristo. Y vimos los resultados, cómo comenzaron a penetrar a la iglesia los dogmas, las tradiciones de hombre fueron reemplazando los principios que los apóstoles habían dejado en las Sagradas Escrituras. Hoy en día lo mismo se está repitiendo, hermano querido, delante de nuestros ojos. En el venerable día del sol, que descansasen los magistrados y las personas que residen en las ciudades y que cierren todos los comercios. Eso había hecho Constantino en el año 321. Y desde entonces el sistema babilónico ha querido implantar un día mundial para la paz, la llamada
aparente paz. Hermano querido, esta bestia que sube del mar no cambia. Lo mismo que hizo Constantino, que fue introduciendo en el seno de la iglesia toda clase de dogma y tradiciones de hombre, toda clase de abominación, hoy día están penetrando incluso en el llamado pueblo de Dios. La influencia de Babilonia no solamente está en las hijas de la ramera, sino que la influencia de Babilonia tristemente está alcanzando al llamado pueblo profeso de Dios. Y usted y yo tenemos que tener los ojos abiertos y proclamar las verdades que están impregnadas en la santa palabra de Dios. Las primeras leyes de América del Norte que abordan las actividades dominicales y el cumplimiento público fueron promulgadas en la colonia de Hamilton en el año 1919. Muchos de ustedes no recordarán este hecho, pero cuando ustedes van a la historia, allí lo encontrarán. También podemos notar, hermano querido, por ejemplo, que las llamadas leyes azules impresas fue en la edición del 3 de marzo del 1755 en Nueva York, que también trajeron sus grandes resultados sobre el pueblo profeso de Dios y sobre las iglesias. Hermanos queridos, todas estas costumbres que se han adoptado del romanismo y del papismo se van a repetir al pie de la letra justo antes de que cierre la gracia. Hermanos, todos este auge que está sucediendo en cuanto al entorno del Vaticano, no sé si ustedes han notado, todas estas uniones que están ocurriendo, señores, nos dan a entender de que la herida ya casi está sanada y que por consiguiente pronto nos espera lo que tanto hemos predicado de la ley dominical. Hay un beneficio religioso, social y saludable inmenso en respetar ese ritmo, dice ellos, del domingo, pero es lo contrario. Nosotros recibimos beneficio, hermano querido, tanto en la salud física como en la mental, cuando respetamos la santa ley de Dios concerniente también al sábado. Pero este poder que se opone a Dios es al revés. Cuando Dios dice algo en su palabra, este poder lo camufla para engañar con el vino de Babilonia a las naciones. La palabra de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y reposó el séptimo día y lo santificó. Por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11. Este poder, hermano querido, en toda la profecía de Daniel apunta a los cambios que iba a hacer en el tiempo del fin. Nota lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25, un texto que proféticamente ya lo conocemos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo, que es el período de los 1260 años de persecución que comenzaron en el año 538 y terminaron en el 1798. Precisamente terminaron cuando se le dio la herida mortal al poder del Papa. Ahora, hermano querido, este tiempo de persecución que ocurrió en el pasado se va a repetir en el tiempo presente también, según la historia profética. Este poder inicuo que obra en los hijos de desobediencia se va a unir con todas las hijas de la ramera en proclamación de un día falso dominical. Dice ser este poder el vicario de Cristo, el representante de Dios. Dice perdonar pecados.
Además de eso, dice también que Él es el que habla directamente con Dios, cuando la Biblia nos enseña que usted y yo podemos orar directamente a Dios. Nota lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. También le fue dada una boca que hablase grandes cosas en blasfemia, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. No solamente blasfema contra Dios este poder, sino que también ha echado por tierra la santa y divina ley de Dios y su tabernáculo. Ustedes saben, hermano querido, que cuando nuestra mirada como pueblo remanente no está dirigida hacia el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde allí reposa dentro del arca del pacto la tabla con la ley de Dios, los 10 mandamientos, con el sábado que brilla más, allí también está la vara de Aarón que reverdeció, y está el cofre con el maná. Todo lo que el pueblo remanente necesita para estos últimos días, este poder lo ha echado por tierra para que la gente no se dé cuenta del verdadero plan de redención. Hermanos queridos, la palabra de Dios así lo expresa en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, solamente hay que ver cuando llega el Papa hacia cualquier parte del mundo, cómo la gente le besan las manos, cómo la gente se postran a tierra, como si fuese un Dios. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Miren este artículo lo que dice. El Papa, Dios perdona los pecados a través de los sacerdotes. Eso dice él. Dice este artículo, Jesús da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Él mismo quiso que los que pertenezcan a Cristo y a su iglesia reciban el perdón a través de los ministros de la comunidad. Pero la Biblia enseña que hay un solo intercesor entre Cristo y el hombre, Jesucristo hombre. Entre Dios y el hombre hay un solo intercesor y es Jesucristo hombre. Ningún hombre tiene la potestad de perdonar pecados, porque esa potestad solamente le pertenece a Cristo Jesús. Ahora, no solo ocupa el lugar de Dios, dice ser sucesor de Pedro también. Pero dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, echa por tierra esto que dice el Papa. Dice allí, Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú. Hermano querido, Pedro no recibió nunca adoración porque estaba consciente que la adoración solamente le pertenece a Dios y a Cristo Jesús. Pero este poder dice que él es sucesor de Pedro y por lo tanto también a él se le debe adorar. Pedro se apartó horrorizado al ver que el centurión hacía esto, y levantándose le dijo, levántate pues, yo mismo también soy hombre como tú. Entonces comenzó a conversar con él, familiarizándose y tratando de eliminar la controversia que había entre los gentiles y los judíos. Pero nunca recibió adoración de parte de un hombre. Quiero leerte una declaración donde la mensajera del Señor muestra o abunda sobre este caso de Pedro. En Historia de la Redención, en la página 300, dice allí, si Pedro hubiera estado investido de la autoridad y la posición que se le atribuye a la Iglesia Católica, habría animado a la veneración de Cornelio en lugar de reverencia. Lo hacía así llamado porque nunca recibiría la adoración.
Los que se llaman sucesores de Pedro exigen que los reyes y emperadores se arrodillen a sus pies, mientras Pedro mismo instó al centurión que solo Cristo es merecedor de adoración. Tremendo, hermano querido. Ahora, hay una declaración en la pronta biblioteca, en el tomo 1, y escuchen lo que dice esta declaración concerniente al Papa. El Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios, y él actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con la plenitud de poder para atar y desatar sus ovejas. Eso dice en la pronta biblioteca, en el tomo 2. O sea, que el pontífice dice que él tiene la autoridad directamente de Dios para modificar la ley. La ley de Dios es inmutable, es incambiable, porque fue escrita con el dedo de Dios. Pero aún hay más. Hay una revista también llamada Thompson. En la página 248, es una revista católica, dice allí: el Papa Nicolás I, quien ejerció en el año 858 después de Cristo, dijo en una ocasión: es evidente que los papas no pueden estar limitados ni desatados por ningún poder terrenal, ni aún por el apóstol Pedro, si regresara a la tierra, ya que Constantino el Grande ha reconocido que los pontífices ocupan el lugar de Dios. Oiga, qué aberración, hermano querido. Entonces somos infalibles, dice él, y cualquiera sea nuestro acto, no somos responsables de ello, sino ante nosotros mismos. Es decir, que ellos pueden hacer lo que quieran, y como ellos vienen de parte de Dios, supuestamente, entonces ellos no son responsables. Si ellos no fueran responsables, entonces ¿por qué pidieron perdón en el año 2000 por todo lo que se hizo en la así llamada Santa Inquisición? En una carta de León VIII, una carta encíclica del 20 de junio de 1844, dijo: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios. Tremendo, hermano querido. Ahora, la mensajera del Señor dice en Historia de la Redención, en la página 348, lo siguiente: cuando se suprimen las escrituras y el hombre se considera supremo, todo lo que podemos esperar es fraude, engaño y degradante iniquidad. Con la elevación de las leyes y las transiciones humanas, se manifestó la corrupción que siempre resulta cuando se pone a un lado la santa y divina ley de Dios. Hermano querido, cuando la ley de Dios se pone a un lado y se venera al hombre, siempre el desenlace termina en fraude, en engaño y en persecución. Eso dice la mensajera del Señor. El Papa es superior a las fuentes legales sin calificar. Eso dice la pronta biblioteca en la página 79. Repito, el Papa es superior a las fuentes legales sin calificar, por lo tanto debe situarse en un plano de igualdad a Dios. Tremendo. Cuántas aberraciones. Pronta biblioteca, página 79. Pero nota lo que dice Apocalipsis, hablando de este poder. Apocalipsis 17, versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedra preciosa y perla, y tenía en su cáliz, en su mano, una copa de oro llena de abominaciones de la inmundicia de su inmoralidad. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. ¿Por qué este cáliz está lleno de inmundicia? Porque ha cometido adulterio con los reyes de la tierra, haciendo alianza, cuando siempre la palabra de Dios ha dicho que la iglesia y el Estado no pueden ir de la mano. Pero este poder, como dice ser igual a Dios, lo hace todo. Sin duda, a través de toda la historia, la Babilonia simbólica constituye
la oposición religiosa organizada contra el pueblo de Dios. Probablemente a través de toda la historia, pero aquí especialmente en el tiempo del fin, aparte de una mujer, la Biblia simboliza a Babilonia como una ciudad y redacta todo lo que ocurrió con los mártires. Nota lo que dice Apocalipsis 18, versículo 24. Pues en esa ciudad se ha encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo y de todos los que han sido asesinados en el mundo. Apocalipsis 18, 24. La gran ramera se presenta en Apocalipsis ejerciendo dominio religioso completo sobre todos los seres humanos y también dirigiendo la política y los gobiernos mundiales. Lea conmigo ahora Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Vemos que este poder es dirigido totalmente por el diablo. Y vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? Hermanos, está profetizado que la inmensa mayoría se va a unir y se va a postrar a adorar al dragón, que es el diablo, cuando haga su aparición, y también a adorar a la bestia. Tremendo. Babilonia no cambia ni cambiará, hermanos queridos. Lo que sucedió en tiempo pasado volverá a pasar en la etapa final de este mundo. La furia de Babilonia será más fuerte contra el pueblo remanente. Es decir que lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, será un pálido reflejo de lo que nos espera a nosotros. Pero hay una promesa para todos los que estén de parte de Dios, y hay advertencia para los que anden en pos de la bestia. Dice Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Retén la verdad, no sea como muchos que la venden por un plato de lenteja, como hizo Esaú. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de la bestia en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni ninguno que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano querido, hay una promesa para los que se mantengan fieles. Hay promesa para los hijos de Dios, pero hay una advertencia de muerte para los que sigan adorando a la bestia y a su imagen. No importa que usted esté en la iglesia, si usted está adoptando una actitud babilónica, usted también va a recibir la marca de la bestia. Hermano, hay una alianza dominical en todos los países de Europa que se está extendiendo hasta Estados Unidos, y muy pronto va a aparecer en todos los países del mundo. La pregunta surgiría: ¿a quién tú vas a adorar? ¿Va a adorar a Dios y a su santa ley, o va a adorar a la bestia y a su imagen? ¿Te va a unir en alianza dominical con el mundo, con el ecumenismo, o te va a unir con el pueblo remanente de Dios, aunque sea perseguido? Yo espero que tú estés de parte de Dios. Si así tú lo quieres, te invito para que vayamos juntos a Dios por medio de una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, permite que esta iglesia y todo tu pueblo remanente se hallen fieles a tu precepto, a los santos mandamientos. Bendice a todos los que vayan a ver, Señor. Permite que algunos que van a oír tu voz
bajo el llamado del cuarto ángel, salid de ella, pueblo mío, puedan salir a tiempo antes de que se cierre la gracia. Y si hay algunos de los hermanos que están aquí y de los que están viendo que están viviendo un estilo de vida babilónico, permita que salgan bajo la unción de tu Santo Espíritu para que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos de las postreras plagas. Guíanos y acompáñanos, sigue con nosotros, ayúdanos a predicar este mensaje a tiempo y afuera de tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, un abrazo para todos. Continuaremos en este ministerio orando por ustedes, por sus hijos, por su salud y por cada uno de sus familiares. Un abrazo para todos y si Dios lo permite nos veremos en otro video. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.